El Rompeolas, un magazine libre y diferente. Bueno, pues nada, arrancamos con el primer tema de la mañana, un tema interesante, un tema que normalmente solemos tocarlo bastante, el tema el tema inmigratorio, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a hablar con Juan Román Bardell. Él es un compañero periodista, escritor, y ha sacado un libro sobre una historia interesantísima que él dice en fin, que mucho tiempo preparándose el tema porque le había tocado directamente esa historia sobre la migración, ¿no? Así que vamos a hablar con él, creo que ya lo tengo ahí al otro lado del hilo telefónico, un viaje que hicieron en su momento, pues 53 personas que viajaban desde Cabo Verde a Canarias, ¿no? Y esa historia vamos a comentarla con Juanma Pardellas, como antes le comentaba, y que nos cuente esa historia, que yo creo que cada vez tenemos que tener más sobre la mesa, más información y más recabar más realidades, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Casos reales, como este que vamos a comentar. Juanma, buenos días. Hola, buenos días, Javier, y muchísimas gracias por la oportunidad que me da de hablar de este libro, En este gran mar. Muchas gracias. La verdad que sí, la verdad que es un tema interesantísimo, un tema que yo creo, no sé si coincide conmigo, Juanma, pero yo creo que hay que visualizar más el tema, hay que tocarnos, hay que acercarnos y no verlos en la distancia, ¿no? ¿Sabes? Entonces yo creo que todas estas cosas pues ayudan a, por lo menos, a intentar visualizar, intentar llegar al otro lado, ¿no? Yo creo que eso es importante. Juanma, ¿por qué le pones el título al libro? Estaba pensando yo esta mañana, En este gran mar, porque cualquiera que lo pueda escuchar, que pueda leerlo, puede pensar, en este gran mar puede pasar lo que sea, ¿no? Porque es tan inmenso, ¿no? Sí, esa es la intención, y realmente el título del libro me lo dio las 4 líneas que escribió antes de morir Diao Sonkar Dieme, que era uno de los pasajeros víctimas de ese yate. Él, antes de morir, escribió una carta a su familia de 4 líneas donde pedía disculpas por haber fracasado en la aventura de buscar una vida mejor y encontrar dinero para apoyar a la familia, y también pedía a quien encontrara la nota que entregara esos 1.573 euros a su familia en la aldea de Basada. Los enrolló esa nota y los euros de tal manera que se pudieron proteger con el paso del tiempo, y las autoridades de Barbados, que tomaron una investigación muy minuciosa, la encontraron esa nota. Y en esa nota terminaba diciendo siento mucho haber perdido esta batalla en este gran mar marroquí, ¿no? Y por eso él me dio la pista de cómo titular este trabajo. Perfecto, en este gran mar, exacto. Vamos a darle la moviola para atrás, vamos a desmenuzar un poco el tema. Es decir, que la Navidad, ¿no? Fue el día de Navidad, ¿verdad? El día de Navidad. Correctamente, el 24 de diciembre. El 24 de diciembre. Joder, es que encima hay fechas, ¿no? Hay fechas que se nos quedan marcadas, ¿no? El 24 de diciembre salen en ese cayuco 53 personas del Senegal, ¿no? Cuéntanos un poco. A ver, en la isla de Sal, en Cabo Verde, hay una ensenada que se llama Palmeira. Ahí se concentraron 53 chicos de varias naciones africanas, la mayoría de Senegal, pero hay gambianos, hay de otros países también, atraídos por un mediador que era de allí, de la isla, y que tenía una tienda, y que trabajaba para 3 hombres blancos. Uno de ellos el propietario del yate Bonnie and Clyde, que era español, y que les prometió que se fijaran bien en el barco, que era un yate, y que no tenía nada que ver con una lancha neumática, una patera o un cayuco, que con ese yate en 4 días estarían en Canarias. Fue muy fácil convencerlos. No, ellos estaban absolutamente seguros de que era imposible que les pasara nada en un yate de estas características. Pagaron entre 1.000 y 1.300 euros cada uno y entraron 53 en ese yate. Esa es la noche del 24. Por supuesto, ninguno de los propietarios del yate ni de esta organización subió al barco, sino los mandaron a ellos a alta mar. Algo pasó
que se estropeó el barco y volvió a la costa. Y salieron 5 huyendo, porque ya se temieron que algo iba a pasar. Y los otros 48 que sí quedaron, arreglaron el motor y zarparon. Lo que ellos no sabían era que eso era una auténtica chatarra flotante que no iba a durar ni un par de horas funcionando y que el propietario español los enviaba a una muerte segura. Como así fue, de los 48 que zarparon el día 25, al día siguiente, el día 25, aparecieron solo 11 cadáveres al otro lado del Atlántico, a 4.000 kilómetros de distancia, 4 meses después. Mi madre. Yo es que de verdad, estás contando las historias y hay que pensar, se me ponen los pelos de punta, ¿no? O sea, hay que pensar, es que ni siquiera imaginando, tiene que ser tremendo y terrible, ¿no? Es decir, que hay 5 que se vuelan un poco el tema y se quedan en tierra, ¿no? Y los otros continúan. O sea, aquí estás introduciendo una serie, por ejemplo, que el dueño es español, ¿no? Pues siempre tenemos la otra opción, la otra visión, ¿verdad? Pero en este caso no es así. Correcto, el dueño sabía perfectamente que los estaba enviando a la muerte y el dueño ya había diseñado mucho antes que él quería dedicar esa embarcación a ese fin, porque se lo había comentado a una persona que, digamos, entre comillas, fue una de las fuentes informativas que me permitieron elaborar este libro. Que era uno de los hermanos que vivió en Barcelona, ¿no? No, la persona que identificó el yate y que sabe quién era el patrón y qué tal es otra distinta. Ajá. Cuando nosotros sacamos el primer reportaje, porque esto coincidió en mi época de corresponsalía del País. Entonces publicamos esta historia en El País, en primera página, donde aparecieron fotografías, y ese mismo día, a mí me llama un senegalés y me dice, mi hermano iba en ese yate y efectivamente iban a Canarias. Ese chico se llama El Hadi Sano, que se convirtió en prácticamente mi hermano desde entonces hasta hoy, que seguimos en contacto. Y él activó una red de senegaleses en todo el mundo que poco a poco fueron aportando los nombres de la mayoría de los chicos que estaban en ese yate y murieron. Ya. O sea, fue como tirando del hilo, ¿no? Correcto. Hasta encontrar el hilo tan fino. La información que suministrábamos nosotros, o sea, aquí fue como una sobrealimentación. Había periodistas que en Barbados escribían lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Cómo se trataban los cuerpos, etcétera. Estábamos nosotros desde el otro lado del Atlántico también aportando fuentes, y con todo eso la policía lanzó una nota a 100 países de todo el mundo buscando pistas de lo que había pasado. Increíble, ¿no? Increíble. Mira, una cosa, ¿y cuánto tardó en llegar después? O sea, cuando llegaron a Barbados, ya prácticamente estaban, o sea, momificados casi, ¿no? ¿Cómo? 11 cuerpos, o sea, de los 48 que salieron, solo aparecieron 11 cuerpos distribuidos en 3 sitios distintos del barco, en grupitos como abrazados, como dándose su último aliento. Ay, mi madre. Los cuerpos estaban efectivamente momificados, es decir, este es un proceso, según me explicó Conrado Rodríguez, el bioantropólogo, director del Museo de la Naturaleza y el Hombre, que es uno de los expertos mundiales en momias. Es un proceso que se conoce como saponificación. Y efectivamente las condiciones del mar, de humedad, del calor, del salitre, van generando esa aceleración de la descomposición del cuerpo hasta que los mantiene momificados. Mi madre. Mira, Juanma, y tú, este caso se ocurrió así, ¿no? Llegó. Pero ¿cuántos casos habrá similares, supongo yo, ¿no? ¿O qué? ¿Tú qué piensas? Muchos. De hecho, unos compañeros de la agencia Associated Press hicieron un documental, un trabajo excepcional, hace como unos 2 años, por un caso similar. Es decir, llegó un cayuco a las Antillas con cadáveres a bordo y ellos también hicieron lo mismo. Ellos fueron a las Antillas, fueron a las aldeas
en este caso me parece que fue de Mali, que hicieron un trabajo extraordinario que sugiero a todo el mundo que lo rescate, y ha ocurrido en más ocasiones. Y yo lo que temo es que con estas llegadas tan importantes que ha habido a la Isla del Hierro en este año, que han ido directamente al Hierro, yo lo que temo es que en los próximos semanas o meses podemos ver casos similares otra vez en el Caribe. Claro, porque si salen ya después del Hierro ya no hay más nada, ¿no? Exacto, después del Hierro no hay nada. Oye, Juanma, ¿y por qué? Lo que llaman la frontera del meridiano 18. Claro. ¿Y por qué llegan ahora, cuál es tu opinión? ¿Por qué crees que llegan ahora al Hierro? Bueno, lo que nos están comentando es que zarpan desde la costa africana, por ejemplo, desde el sur de Senegal, desde Gambia, desde más abajo, y se meten directamente en el mar a lo más al fondo posible y tiran hacia arriba, hacia la Isla del Hierro directamente, no bordeando la costa, para eludir las patrulleras de vigilancia que Europa ha ido poniendo en convenio con los gobiernos de Senegal, Gambia, Mauritania, Marruecos. Claro. De tal manera que eluden esas patrulleras que están bordeando la costa, y ellos siguen en alta mar con el GPS y la brújula marcando la dirección exacta de la Isla del Hierro. Claro, porque si lo miramos a otro punto de vista, yo siempre he sabido contra, pero ¿cómo es que va a la más lejana? Claro, pero en este caso, con esa explicación, la más lejana es la más cercana para ellos en ese caso, ¿no? Porque, claro, están eludiendo todas las anteriores, ¿no? O sea, lo arriesgan todo, claro. Siendo de por sí ya una aventura muy arriesgada, lo arriesgan todo a la última carta, es decir, al último trozo de tierra que hay antes de perderse en la inmensidad del océano. Tremendo, porque ese análisis me parece interesantísimo, porque creo que muchísima gente, escuchantes nuestros y demás, también se preguntarán lo mismo, ¿no? Digo, ¿por qué el Hierro? Claro, o sea, que es que es la última carta, es que no hay más. O sea, tienes que eludir la anterior para llegar a esa y ya no hay más. Correcto, tremendo, y de hecho, sí, cualquiera que pueda rastrear la prensa de Senegal, que yo les invito, Senegal, Gambia, Mauritania, Marruecos, de los últimos meses, que hagan un repaso, verán que aparecen un montón de rescates de embarcaciones. Entonces, muchos de estas personas dicen, yo no quiero que me detengan en Marruecos, ni en Mauritania, ni en Senegal, yo quiero llegar a Canarias, y por eso te arriesgas a la última opción. Es tremendo, Juanma. Mira, hay un detalle que me parece a mí interesantísimo, porque yo había mirado algo del tema de las crónicas y demás, y ese momento en el que pide a su familia, uno de ellos, bueno, y creo que es el que tú me estás comentando de la nota, ¿no? Perdón por lo que él consideraba que era un fracaso, ¿no? El no haber llegado acá y decir que le devolvieran ese dinero, ¿no? O sea, a mí me parece tremendo ¿qué diré yo? La cruz que traen pensando encima, sintiéndose culpables. Es que es tremendo, ¿no? Pidiéndole perdón a su familia por no haber llegado en fin, aquí, ¿no? Así es, date cuenta que no es barato organizar un viaje de estas características, los ahorros de muchos meses y de muchos miembros de la familia van invertidos en el futuro de esta persona, porque si hay éxito repercutirá en la economía familiar favorablemente. Entonces, la responsabilidad que asumen estas personas, que vemos aquí como supervivientes, ¿no? Los que llegan finalmente a nuestras costas, es muy alta, y de hecho se dio una circunstancia, es que algunas de las familias, cuando fuimos a visitarlas al sur de Senegal, se enteraron por nosotros de que sus hijos habían fallecido, es decir, meses y meses después, y al principio se puede extrañar decir, pero ¿cómo puede ser eso? Porque que nadie les diga nada. Y es que en muchas ocasiones los chicos, cuando llegan aquí, ahora es menos frecuente porque importa mucho llegar vivo, ¿de acuerdo? Pero hubo
una temporada en la que ninguno llamaba hasta que no hubiera conseguido un trabajo, una forma de ganarse la vida, porque la presión a la que eran sometidos era muy alta. Es decir, hay incluso un estudio sobre el impacto psiquiátrico y psicológico en estas personas, que se llama el síndrome de Ulises, por el profesor Joseba Achotegui, y es que indica cómo estas personas naufragan en tierra por segunda vez, es decir, cuando se dan cuenta de lo difícil que es encontrar un trabajo, un estilo de vida, y enviar dinero a casa, ¿no? Es decir, que la consecuencia, la presión psicológica a la que están sometidas estas personas es muy alta. ¿Cómo pueden aguantar eso? Es lo que estás planteando ahora, ¿no? O sea, pensar, claro, porque dicen, a nadie allí nos avisa del peligro realmente cómo es la cosa, ¿no? Pero tú imagínate, llegan después con todo lo que ha costado, llegan y luego la realidad no es la que ellos pensaban. Es tremendo, la verdad. Es tremendo. Decía, estuvimos hablando el otro día con Gonzo, de La Sexta y tal, y con su libro y tal, y decía Gonzo que, hablando un poco de lo que estamos comentando nosotros ahora, ¿no? Que verse en el lugar del que uno escapa es la última derrota de los perdedores, y antes de volver prefieren la muerte. O sea, no sé ni cómo cogerlo, ¿no? Porque pensar que prefiero morir antes de volver, o sea, es tremendo, ¿no? Muchas veces las personas que vienen aquí y que son supervivientes y llegan, no es la primera vez que lo han intentado, y es que en esta dinámica no se entiende que tú puedas fracasar. Es decir, tú te lo tienes que jugar, vienes para acá, imagínate que por mala suerte te repatrian y regresas a tu país. Primero, no vuelves al sitio al que tú perteneces porque tienes una gran conciencia de perdedor, de fracasado, que es inasumible, y tú lo vuelves a intentar otra vez, y eso ha ocurrido en muchísimas ocasiones. Mi madre. Mira, una cosa, ¿cómo tú tienes bastantes experiencias con el tema en África? ¿Qué nos dirías, qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Cómo podríamos reeducar a nuestra población? ¿Cómo podríamos mirar el análisis del tema? O sea, ¿cómo podemos interactuar con esta historia y qué soluciones, cómo podríamos solucionar esta historia? Que no es nuestra. Nosotros no podemos tampoco. ¿Cuál sería, bajo tu punto de vista, qué tendríamos que hacer? Mira, tú empezaste el programa de una manera muy interesante, Javier. Y es, ¿sabes?, una manera en la que podríamos ayudar, especialmente nosotros, los medios de comunicación, dándoles más voz. Ahora mismo el ruido, la negatividad, el odio, la incomprensión es tan alta, la manipulación es tan alta, hablando sobre cosas que la mayoría desconoce, que no le estamos dando voz a los auténticos protagonistas, simplemente aplicando la ley del elefante, que es orejas enormes para escuchar y boca chiquita para hablar. Es decir, joder, sí. Creo... Me gusta ese titular, increíble. ¿Orejas cómo? ¿Orejas grandes? Orejas grandes para escuchar y boca chiquitita para hablar. Sí. Creo que podríamos, o sea, porque tú me estás diciendo, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Si somos cada uno de nosotros, por ejemplo, medios de comunicación, darles voz. Es decir, sentarnos con ellos, preguntarles por qué estás aquí, qué has tenido que hacer, qué necesitas. Yo creo que eso es lo que podemos hacer, y aquellos que no tengan medios de comunicación o no tengan opción de acceder a ellos, lo mismo, es decir, acercarse a ellos y decir, cuéntame y en qué te puedo ayudar. Y la gente, y cómo yo sí, recuerdo cuando comenzamos el programa hablando de la interacción, ¿no? Interactuar, ¿no? Si no interactuamos, si no hay roce, no hay posibilidad de entendimiento, eso está claro, ¿no? Entonces, vemos grupos, es que ¿cómo hacemos? Porque claro, la gente es como vivimos como en el mismo medio, pero en entornos totalmente separados, no hay unión, no hay un acercamiento, no se sabe, no se habla, ¿no? Hay grupos, la gente
Por ejemplo, yo esta historia la he comentado un montón de veces. Una foto en la que aparecen un grupo de migrantes, ¿no? Y entonces aparece la típica foto, que esta es la regla que tenemos, no sé qué, esto es lo que hay y tal, ¿no? ¿Sabes? Si esa foto, no sé, no me acuerdo con quién lo estuve comentando el otro día, si esa foto no hubiese sido negros, nadie, porque estaban en una historia de móviles y tal, ¿no? De una tienda, ¿no? Si no hubiera sido porque son negros, nadie hubiese dicho nada, porque son otros grupos que están allí, pero es que eran negros. Nosotros tenemos un ejemplo reciente muy potente, y es que España acogió, dio vivienda, permiso de trabajo y legalizó a casi 200.000 ucranianos sin ningún problema. ¿Y entonces? Tenemos problemas por 20.000 personas que han llegado, 20.000, no 200.000, no, 20.000 que han llegado a nuestras costas este año. Entonces, Juanma, ¿por qué somos racistas? ¿Por qué el sistema nos pone el foco en ellos y no en los otros? Porque si por ejemplo podemos estar hablando en Canarias, podemos estar hablando, vamos, por nacionalidades no vean y las que entran, ¿no? ¿Por qué ponemos el foco ahí? Pues esa es una lección sobre la que debemos pensar y actuar. A ver, seguro que hablas con cualquier experto y te da sus soluciones. Yo, humildemente, lo que he aprendido es a escuchar y a darles voz. Porque cuanto más seamos conscientes de la realidad de dónde vienen, entenderemos por qué vienen aquí. Porque seguramente, Javier, si tú y yo viviéramos en las mismas circunstancias, haríamos lo mismo. Claro. No lo dudes. Yo no sé si sería capaz, porque soy muy cobarde para hacerlo esto. hay que ser valiente, porque a veces me pongo a pensar, digo, ¿cómo es posible que se puedan, no? Y niños, por ejemplo, tengo familiares trabajando en centros de migrantes, ¿no? Niños de 7, 8 años, ¿no? Pero ¿y este niño? Este niño vino solo, ¿no? Hay que imaginarnos qué terrible tiene que ser para una familia, para una madre. O sea, poner a tu hijo de 6, 7 años o 8 años en la barca y adiós. Es que es tremendo, ¿no? Así es. Por eso es tan importante ponernos en el lugar. Es que la verdadera empatía, si no nos ponemos en el lugar del otro, difícilmente es. Pero claro, es necesario ese contacto, es necesario abrir el campo, ¿no? Si no establecemos como dos repúblicas independientes dentro del mismo estadio, ¿no? Yo me alegro mucho de tu empatía y del tiempo que das a la difusión de este libro, porque creo que el libro puede aportar algunas claves para entender qué está ocurriendo, ¿no? Y puede, bueno, esa al menos es mi esperanza, ¿no? Pueda ayudar a entender, ¿no? A ti te llamó muchísimo la atención desde un principio, porque cuando apareció, tú decías que tú empezaste a investigar a ver dónde estaba el tema, porque había muchas cosas que te habían llamado la atención, ¿no? Sí, era la primera vez entonces que yo tenía conocimiento de la llegada de una embarcación al Caribe con muertos. Y al principio, incluso allí, podían pensar que era un yate de unos turistas americanos que fueron asaltados por unos piratas o que eran unos balseros que intentaban llegar a Venezuela o a Florida. Una vez confirmado que eran chicos africanos, la apuesta era clara, o sea, esos chicos venían a Canarias. Y esta historia, efectivamente, como tú dices, como yo en muchas ocasiones reconozco, fue mucho más allá que una noticia para mí. Esto se convirtió en una obsesión. Sí, había leído esa palabra que habías empleado, obsesión. Me imaginé, digo, porque se lo tomó muy en serio en la búsqueda, ¿no? Totalmente, sí, totalmente. Yo dediqué muchos años de mi vida a darle forma a esta historia, y adquirí el compromiso con la familia de los chicos, de las que pude localizar, de que daría la máxima difusión posible para que se conociera esta historia. Por eso es tan importante personalmente, de forma íntima, para mí, llegar a este proceso casi después de 18 años de que se publique el libro.
porque es una forma de hacer justicia y de agitar conciencia. Sí, total. Yo creo que es una muy buena herramienta, incluso para como ejemplo de poderlo compartir, de hablarlo en los institutos. En fin, hay cosas que yo creo que me parece que son muy interesantes. Juanma, que se nos fue el tiempo, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Me parece muy interesante, y danos un poco la pista de dónde podemos conseguirlo y cómo es el tema. El libro se puede conseguir a través de la página web de la editorial, gavetaediciones.com, sin ningún problema, ahí se puede adquirir directamente. En cualquier librería de tu barrio, de tu ciudad, la pueden pedir. En este Gran Mar, Gaveta Ediciones, distribuido por Interleo, que a lo mejor para las librerías es mucho más sencillo esta clave. Se vende en toda España y espero realmente contar con el apoyo de todos tus oyentes. Qué bueno. Yo creo de alguna manera en este Gran Mar, que yo cuando leía me parecía que, claro, yo cada vez que veo en un barco siempre pienso lo mismo, digo, mira que es inmenso, todo inmenso, ¿no? Cuántas cosas pueden pasar aquí, ¿no? ¿Sabes? Y de alguna manera, pues aramos en el mar como la utopía, ¿no? Es como una corriente, una rúbrica utópica, ¿no? En el sentido que siempre tenemos que seguir investigando, luchando y sobre todo soñando en él, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que... Y afrontando auténticas realidades, que es lo que tú hiciste, ¿no? Juanma, pues nada, te doy las gracias por haber estado en el Rompeolas y te seguiremos la historia a ver cómo va la cosa. Gracias a ustedes por el tiempo que me han dedicado y que han dedicado a este libro, y realmente les deseo lo mejor. Gracias, Juanma, hasta siempre. Buen día. Chao, buen día. Bueno, pues nada, aquí se nos han quedado normalmente los temas que hemos sacado. Yo creo que casi todos los sábados solemos sacar muchos temas de sobre todo de igualdad, de inmigración, y cada uno es tremendo, ¿no? Vamos a ver si con este libro es interesantísimo leerlo, En este Gran Mar, de Juanma Pardellas. Bueno, vamos a hacer el primer tema musical, vamos a descansar un poquillo con la música. Vamos con Culture Club, que ya el amigo Nacho Cova nos lo tiene preparado para esta semana. A principios de la década